Comunicación con nosotros Silvina Perugino, secretaria de Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. Silvina, Gabriel te saluda, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo están ustedes? Bien, todo lo bien que se puede, ¿no? En este contexto y realmente muy preocupados por este nuevo episodio, este nuevo doble femicidio que ha sucedido en la ciudad de Córdoba. Sí, venimos del triple narcofemicidio, ahora esto, con algunas diferencias sustanciales, Sí, ¿no? sí, Que sí. tiene que ver con uno, más allá de que en los dos casos entendemos que está atravesada la cuestión de género y la violencia por razones de género. Uno se refiere a la narcocriminalidad, que son delitos organizados, que son delitos que necesitan de cierta estructura en esa organización, que necesitan un tiempo para irse desarrollando esas estructuras e irse asentando en el territorio, bueno, Ujú. con algunas de esas particularidades y en el caso del doble femicidio de Córdoba, que es un caso que tiene otro condimento, que tiene que ver ya más digamos, más exclusivamente con la cuestión de la violencia por razones de género en el ámbito familiar o en el ámbito de las relaciones sexoafectivas, Ujú. pero que además tiene una particularidad que es que este señor, el imputado, la Hurta, era un referente, por así decirlo, de esta teoría antigénero, Sí, antifeminismo, sí. esta especie de teoría o de movimiento que pretende plantear que los avances en derechos de las mujeres van en detrimento de los derechos de los varones. Y ahí, acá también tiene como una cuestión especial porque este señor era una suerte de referente para otros, Claro. tenía llegada a medios de comunicación y también lo hace muy especial a este femicidio que estamos, bueno, ahora intercambiando, ¿no? Sí, es importante esto que marcás de la notoriedad o la relevancia que había tomado en algunos ámbitos este sujeto, porque marcan, no sé si decir tendencia, pero sí desarrollan una línea de pensamiento muy peligrosa. Digo, cuando se juntan varones, ¿no? A hablar en contra del feminismo, a relativizar el tema de los femicidios, a decir que hay muchas denuncias falsas. Este sujeto se paraba desde los derechos humanos de los varones, si no me equivoco. Digo, qué peligrosa que es esa línea. Sí, ¿sabes qué es peligroso? Porque así como el movimiento de mujeres, el feminismo y los movimientos de la diversidad fueron a partir de los años, fueron generando acciones concretas, generando ámbitos de discusión, charlas, bueno, publicaciones, y así fueron ganando el corazón de muchas Sí. personas que entienden el problema de la desigualdad y así fuimos dando los avances en materia legal, institucional. También, por otro lado, quienes tienen un pensamiento fascista, conservador, un pensamiento que va en detrimento de los derechos de las demás personas o de las personas, también en la medida que ganan adeptos, que ganan espacios en universidades, en instituciones, en redes sociales, en medios de comunicación, también pueden ir generando una suerte una suerte, no, un retroceso con todas las letras en los avances que hemos tenido. Entonces, ahí estos grupos también son complejos porque también discuten la cuestión de la teoría, ¿no? Discuten Claro. lo teórico. A lo mejor tienen poco movimiento en cuanto a ganar las calles, como si tienen los movimientos de derechos humanos, pero sí discuten desde lo ideológico, Claro. discuten la superestructura social, lo que la gente piensa, el sentido común, eso discuten. Y en la medida que van ganando
adeptos, adeptas a esa manera de pensar, se torna complejo en cuanto a que podemos encontrarnos en un momento con una sociedad que que termine avalando acciones que van en contra de sus propios derechos. Bueno, como pasó cuando en la sociedad argentina decidió que Milei Sí, sea el presidente. Entonces es peligroso en ese sentido. Y tenemos que prestar atención a esto y no minimizarlo ni que nos llame a la risa, sino tomarlo en su dimensión y bueno, y pensar cuáles son las herramientas nuestras para seguir generando cada vez más conciencia de nuestra forma de pensar, que es una forma de pensar de ampliación de derechos, simplemente, ¿no? Si lo queremos hacer, explicar de manera simple. No estamos en contra de nadie, mm. sino a favor de que haya un ejercicio igualitario de los derechos en las personas. Sí, lo que venía pensando cuando Guille confirmó que íbamos a hablar con vos, eh, últimamente, bueno, la otra vez hablábamos con un compañero del Observatorio de Masculinidades, de cómo los varones nos tenemos que hacer cargo de nuestros espacios, ¿no? Donde eso quizá tiene cierta recepción, viste que se habla de denuncias falsas, de los scratches. Yo estuve buscando, no hay estadísticas oficiales, pero los estudios muestran que menos del 3% de las denuncias penales serían falsas. Digo, Sí, la verdad digo que como sí, para sí, sí, cortar de sí. raíz ese discurso, ¿no? De decir, bueno, las mujeres denuncian por cualquier cosa. Bueno, no. No, no. A ver, varias cuestiones se me ocurren a partir de lo que vos estás planteando. Primero, y antes que me olvide, descontarles que la Municipalidad de La Plata tiene una propuesta Sí, para sí, sí. varones que quieran trabajar su masculinidad. Se llama Hablemos de Nosotros. Es un dispositivo que lo dictan varones. Las mujeres no nos metemos en ese dispositivo. No ¿Y le qué es para pedimos al trabajar? feminismo Bueno, que haga por nosotros cosas que no, tenemos que no. hacer nosotros. No, y aparte porque nos parece que es un lugar propicio para hablar entre varones de lo que les pasa, que también, digamos, el ejercicio de la masculinidad en términos de cómo fue pensada, en términos de hegemonía, también a veces es muy complejo para ese mismo que la tiene que ejercitar, ¿no? No, no estoy justificando cuestiones de violencia, pero sí digo que eh, también está bueno desandar esos mandatos sociales acerca de qué es ser un varón, ¿no? Claro, claro. Y eso, bueno, la MUNI tiene a disposición el dispositivo Hablemos de Nosotros para trabajar las masculinidades. Además de que tenemos un dispositivo que es otro, son dos dispositivos. Uno es voluntario para quien lo quiera hacer y el otro es uno donde hay varones que están en conflicto con la ley a partir de haber ejercido violencia y que por orden judicial vienen al dispositivo de la municipalidad, donde también se trabaja y la verdad que se trabaja con ellos y el resultado es bueno por cuanto hay, eh, prácticamente no tenemos niveles de reincidencia, salvo en algún caso donde haya consumo problemático, que ahí es donde nosotros no podemos seguir con el dispositivo, o cuando en casos donde hay problemas de salud mental. Así que eso como para dejarlo a disposición. Por otro lado, vos planteabas lo de las denuncias falsas. Sí, en realidad nosotras, digo, yo te iba a decir mi posición personal, pero que también es institucional, porque desde la institución, tanto cuando estuve en el ministerio y ahora las compañeras que siguen adelante en el ámbito específico de casos críticos, como ahora en la Secretaría, nosotras nunca avalamos, nunca fomentamos los scratches, ¿no? No nos parece que sea un método bueno para abordar una situación de violencia por razones de género. Bien, Además, porque expone a la víctima de claro. una manera terrible y muchas veces lo que después sufre esa víctima, ya te digo, nosotros hemos tenido situaciones donde han hecho un scratch y después les han amenazado, les han seguido, o sea, esa violencia se multiplica y es muy difícil después de abordar. Entonces no recomendamos el scratch. Sí recomendamos el camino de la justicia y sí nosotras, tanto desde la Secretaría como desde el Ministerio, se acompaña ese proceso
en caso de que no haya una respuesta eficaz de la justicia. Ujú. Cuando el Estado define institucionalizar el abordaje de las violencias, esto quiere decir que hay un ministerio, hay direcciones, en este caso del ministerio, la Dirección Provincial de Casos Críticos, que está a cargo de Valeria Moneta, que además es una amiga, está a cargo de ella, que también es abogada. Cuando el Estado decide institucionalizar, lo que hace es poner equipos, Claro, directoras, equipos interdisciplinarias, profesionales, que en tal caso, en el caso de que nos llegue una denuncia que no es así o que no es verdadera, nosotras tenemos la capacidad de poder observar eso y tenemos la capacidad de poder encauzar esa problemática para donde es correspondiente. O sea que cuando hay profesionalización del Estado, es difícil que una denuncia en ese sentido pueda avanzar. Digo, esto como para, digamos, si, incluso hasta si me abstraigo de la discusión si sí o si no hay denuncias falsas, bueno, que el Estado se ocupe también tiene que ver con frenar eso y que eso no pueda prosperar. claro. Pero por lo general las denuncias son reales, poner en marcha el aparato judicial es muy difícil, entonces para una mujer es muy doloroso muchas veces ir a denunciar al padre de sus hijos, a su compañero de muchos años. Cuando avanza en un proceso así, realmente nosotros nos encontramos con situaciones que son reales, por lo menos las situaciones que nos llegan al ministerio o a la secretaría. Sí, Eh, luego, o sea, luego es esto lo que vos planteás. Cómo podemos pensar una sociedad donde los varones puedan pensar el ejercicio de su propia masculinidad sin tener que subirse, digamos, en contra o manifestarse en contra de los avances de derechos que hemos tenido las mujeres, ¿no? sí, te menciono Eso es más esto. complejo. Sí, te lo mencionaba porque es muchas veces desde el único lugar desde el que muchos varones se pueden eh, tomar, digamos, o se pueden parar para decir, bueno, no, yo en esto no me meto. Y coincido con lo de los scratches porque los scratches empezaron cuando no había justicia en los casos de derechos humanos, ¿no? Acá tenemos toda una ingeniería que, bueno, lo da el Poder Judicial acerca del principio de inocencia y después que se demuestre lo contrario. Te quería consultar por la situación en la ciudad de La Plata, cómo viene siendo, si hay estadísticas de aumentos, de sostenimiento, de baja, y te consulto obviamente por el desfinanciamiento a nivel nacional de las campañas de concientización. Digo, esto supongo que hace mella en toda la situación. Mira, el financiamiento a nivel nacional sí, por supuesto que tuvo que ver, que impactó negativamente, sobre todo en el armado de las salidas, de las salidas en los casos de violencia por razones de género. El programa Acompañar, que era un programa que por 6 meses se le entregaba un salario mínimo. Ujú. A hoy entiendo que serían 300.000 pesos, 400.000 pesos, Sí, no no era hice la significativo. actualización. Claro, no era y la verdad que para el Estado tampoco, para lo que es los presupuestos estatales no es significativo, y a esa mujer le permitía irse organizando durante esos 6 meses, ya sea buscar o un alquiler bueno, buscar con otras ayudas también estatales, ir armando la salida de esa situación de violencia, porque a veces, bueno, tienen que buscarse otra vivienda en el caso que la vivienda sea de violento, en fin, hay miles de situaciones. Así que sí, eso impactó de manera muy negativa y de todas formas sucede algo en provincia de Buenos Aires que no sucede en las demás provincias, que es que nuestro gobernador Axel Kicillof mantuvo el Ministerio de Mujeres, Claro. que está a cargo de Estela Díaz, nuestra ministra, y eso hace la diferencia sustancial con otras provincias, porque nosotras tenemos un ministerio que sigue trabajando, que sigue interviniendo en casos, que sigue haciendo presentaciones judiciales en los casos de violencia, una línea 144 que sigue atendiendo, asesorando. Entonces, eso hace una diferencia. Y con respecto específicamente a la ciudad de La Plata, también el hecho de que nuestro intendente, que Julio Lac, haya definido crear la Secretaría de Mujeres y Diversidades de La Plata, que antes no existía como secretaría,
también hace la diferencia. Nosotras tenemos buenos, o sea, buenos niveles de atención, quiere decir que la gente se acerca a la secretaría, las mujeres se acercan a la secretaría, traen sus situaciones de violencia, está abierto el hogar para víctimas también, se hace uso del hogar en los casos que es necesario. Hasta ahora, de todas las personas que han ingresado en el hogar, en lo que va de la gestión, a todas se les ha podido armar la salida, se les ha podido conseguir un lugar, ya sea con su familia o, bueno, en otras circunstancias. Los equipos están funcionando y se ordenó, a nuestro entender, porque, bueno, teníamos una mirada a lo mejor de la gestión anterior que faltaba cierto orden, había mucha voluntad de muchas trabajadoras, pero faltaban algunas herramientas que nos brindaba el ministerio, porque la gestión anterior no quería tomar, que nosotras sí las tomamos para ordenar las intervenciones. Pero además nosotras también hicimos una fuerte apuesta, digamos, en trabajar en el territorio de la ciudad de La Plata, que es enorme, que es muy extenso. De una punta a la otra de la ciudad de La Plata vos tenés, yo qué sé, ponele, vos vas desde Villa Elisa, que es una punta, hasta La Armonía, que es la otra punta, tenés 1 hora y media de viaje, es como ir como ir de La Plata a Loma de Zamora. Ujú. Digamos, como para que tengamos dimensión de la extensión territorial de la ciudad, y está dividida en 21 barrios. Bueno, nosotras nos propusimos y logramos trabajar en los barrios. Nosotras fundamos o creamos, impulsamos 21 consejos consultivos de mujeres y diversidades, que son grupos de mujeres por territorio, que se juntan y que nos van solicitando a nosotras como secretaría qué líneas son interesantes de impulsar en su territorio. Y así ya llevamos, en lo que va de la gestión, 1 año y 9 meses, ya se han recorrido el territorio que menos, digamos, a la delegación, al territorio, al barrio que menos fuimos, ya pasamos con 5 líneas de trabajo, Qué y al bien, que más pasamos con 14, porque bueno, también depende de los grupos, las demandas, ¿no? claro. Pero bueno, la idea es para fines de este año haber podido barrer, decimos nosotras, el territorio con diferentes líneas de trabajo, por lo menos cada delegación siete visitas, ¿no? Que eso es con talleres sobre violencias, pueden ser también talleres lúdicos, algunos de formación, bueno, hay varias cuestiones que se van desarrollando en el territorio, y eso también hace, porque eso también hace a las mujeres empoderadas y hace a la prevención. Porque cuando abordás casos ya está, digamos, el daño ya está hecho, la violencia ya se desplegó. Venimos a tratar de sanear una situación Ya que ya sucedió, se claro. presenta, ya sucedió. Nosotras tenemos que trabajar fuerte la prevención, tenemos que trabajar fuerte que no llegue a desplegarse la violencia, y estas líneas de trabajos territoriales, entendemos, nos ayudan en ese sentido. Qué importante esto que marcás porque además con las, em, ¿cómo decir? Con las características propias de cada barrio, supongo que cada caso es muy particular, si bien tienen todos, ¿no? El mismo trasfondo. Qué importante eso. Y me quedé pensando en lo que decía sobre las líneas que había antes a nivel nacional, que ahora pasaron a nivel provincial. Yo trabajo en un lugar donde entre otras de mis funciones, es cargar licencias a docentes. Me toca demasiadas veces cargar licencias por violencia de género. Y hoy cuando venía pensando, digo, ¿cómo hace una persona que no tiene trabajo registrado, que no tiene estas licencias, para poder sostenerse en su laburo, pasando por una situación totalmente grave? Si no tenés esas condiciones, hasta podés perder el laburo por una situación así. Bueno, esos son los pasos que hay que seguir trabajando, porque que las empresas privadas empiecen a contemplar este tipo de situaciones es uno de los desafíos que tenemos para adelante. Digo, ahí cuando pensás, cuáles son, cuando pensamos, bueno, ¿qué queremos de acá a 10 años, a 15 años? Bueno, queremos esto, queremos que las privadas también contemplen la violencia, la licencia por violencia, queremos que también las privadas contemplen el cupo laboral travesti trans, que también es una deuda Ujú. en sentido macro, me refiero, ¿no?
su cumplimiento. Digamos, tenemos que todavía avanzar. A veces parece que no tendríamos agenda en el feminismo o que no, y ya no hay nada más por hacer. Y ese empantano de pensar que ya está, que ya se hizo todo, es el que les permite a estos otros grupos, como decíamos recién, avanzar. Nosotras tenemos que tener también la capacidad, nosotras digo, bueno, el movimiento feminista, porque también nos pasa que muchas que toda la vida militamos en el feminismo, hoy nos toca el rol institucional y también ahí hay como un juego en cuanto que tenemos la agenda completa trabajando en la institución que nos toca representar y a lo mejor, bueno, otras compañeras toman la posta del territorio y de la militancia más feminista territorial. Y bueno, y ahí hay cosas como para avanzar en los planteos, porque es tal como decís, necesitamos avanzar sobre algunas cuestiones que ha reconocido el Estado y que debe reconocer lo privado, porque ahí también necesitamos ese diálogo con lo privado, ¿no? Porque a veces parece que todo empieza y termina en el Estado, ¿no? Como que el Estado, y la verdad que sí, el Estado tiene mucha responsabilidad, pero no alcanza solo con el Estado. También tiene que haber un compromiso comunitario, un compromiso en este caso de las empresas privadas, un compromiso más general, ¿no? No solamente del Estado en temáticas como estas. Sí, definitivamente. Silvina, te quiero consultar por último, si se piensa en algún lugar, algo que reemplace el botón antipánico, porque entiendo que Luna, una de las dos víctimas del último femicidio, tenía botón antipánico. Y creo que no es la primera vez que no llegan a activarlo, porque es algo que, obviamente, el perpetrador, en este caso el femicida, piensa en todas las cosas. Digo, ¿se puede pensar en algún otro dispositivo? Mira, Perdón si te maté con la hablar pregunta, el me estoy caso, dando claro, cuenta. no, no, está bien el caso. Lo que pasa es que es tal cual como vos decís. El, el botón antipánico está pensado para algunas situaciones. El botón antipánico se activa en el momento en que se ve, en que alguien o recibe una amenaza telefónica o ve a su agresor acercarse. Por supuesto que pensemos en la inmediatez. Si yo veo a mi agresor acercarse a una cuadra, yo lo activo, por más rápido que venga el patrullero, probablemente me encuentre antes con el agresor que lo que Claro, llega el patrullero. Por eso el botón antipánico está pensado para algunas situaciones de riesgo bajo claro, y claro. medio bajo, digamos, ¿no? No está pensado para situaciones de alto riesgo. Entonces también ahí hay una especificidad que quienes trabajamos situaciones de violencia entendemos, sabemos porque lo estudiamos, porque a partir también de la casuística y a partir de todo el trabajo que venimos haciendo hace años, vamos estudiando esta cuestión de cuál es la herramienta para cada caso. Entonces, el botón sirve para algunas situaciones. Para este caso no servía el botón. Hay que ver qué pasó en ese expediente judicial. Claro. Tengamos en cuenta que en Córdoba no existe el Ministerio de las Mujeres a nivel provincial. También eso también hay que tenerlo en Dato no cuenta, porque a menor. veces, claro, cuando se dice, no, el Estado, son todos ñoquis, bueno, las empleadas y los empleados estatales trabajan y acá también hay una vacancia institucional que pudiera abordar la situación. Después no puedo hablar del expediente porque no lo conozco, pero por los resultados daría la impresión de que esta situación no era para botón, era para otro dispositivo. Tenemos ese dispositivo, que es el dispositivo se llaman, bueno, se los dice vulgarmente, se los conoce como tobilleras, es los dispositivos duales electrónicos, es una tobillera que se coloca al varón violento y un dispositivo como un celular que se le da a la víctima, ¿no? Ese dispositivo tiene un perímetro de 1000 metros donde no se pueden acercar y si se acercan genera una alerta, una alarma, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, al servicio penitenciario bonaerense, que es quien los monitorea. En el momento en que se prende la alarma, que es, o sea, a 1000 Claro, claro. metros de distancia, se los llama telefónicamente al varón y se le pide que retroceda, que se dirija a contraria dirección hacia donde se está dirigiendo, y a la mujer también se la llama para que se ponga a resguardo. Si él no cumple con esa orden, ellos lo ven, porque ven cómo se mueve a Claro. través del Un GPS, monitoreo de ¿no? la tobillera. Entonces lo van a buscar y llegan antes siempre de que se pueda encontrar con la víctima. Eso existe y Córdoba tenía por lo menos
hasta que había ministerio, nos constaba, porque habíamos trabajado casos en conjunto. A veces tenés casos donde la víctima se muda a otra provincia o el agresor, entonces articulás interprovincialmente, y nosotros hemos articulado casos con Córdoba, así que Córdoba tenía ese dispositivo. No sé si ahora que no hay ministerio, lo siguen a disposición. Y después te digo otras alternativas. Nosotras tenemos casos en provincia de Buenos Aires donde hemos logrado sentencias que se le dan perímetros de 500 kilómetros, varones que se han tenido que mudar a otra ciudad directamente, con la prohibición de entrar a la ciudad donde vive la víctima. Además que tiene la tobillera, o sea que podemos monitorear si entra o no. Pero tenemos gente que está a 500 kilómetros de, de distancia. También hay otras alternativas. Hay alternativas Bien. para esto. Después, bueno, tiene que ver con esa intervención judicial e institucional que, bueno, si no llega, bueno, pasan estas situaciones tan complejas y además en un señor, y esto también lo quiero mencionar, que ha tenido el aval de cierta casta política, Sí, sí, sí. como Laje o como el otro señor que es el biógrafo de Márquez, ¿no? Milei, Márquez. Entonces también eso les da cierta idea de impunidad, ¿no? Em, pero bueno, también lo cierto es que no ha salido impune, más allá de que ha sido desgraciado totalmente el desenlace del caso. Pero bueno, hay herramientas para los femicidios son evitables, ¿no? Como también como el de Lara y Morena y Brenda, que también eran evitables. Ahí también hay una cuestión, bueno, recuerdo la denuncia que hicieron las familias de Flores. Si un juez hubiera investigado ese auto que denunciaban que había menores prostituyéndose, tal vez hoy hubiera sido otro el desenlace también. Bueno, hay alternativas. Para todos los casos hay alternativas. Después tiene que ver con las ganas de trabajar y con la voluntad política. Te puedo robar 2 minutos más porque quiero consultarte por el Poder Judicial esta temática. ¿Qué ves del Poder Judicial? Mira, yo lo que te podría hablar desde el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, porque es lo que más conozco y es lo que trabajamos en los primeros 4 años del Ministerio de las Mujeres, de 2019 hasta el 2023, y ahora que estamos trabajando específicamente en mi caso y en el caso bueno, del área de violencias, de abordaje de las violencias, que está a cargo de otra abogada, de Carolina Espinosa, dentro de mi secretaría, o de la secretaría que me toca conducir, pues no es mía, es del Estado municipal y me toca conducir por estos años. Te puedo hablar de eso, de provincia y del municipio. De provincia, nosotras hicimos un trabajo que fue bastante arduo al principio de diciembre del 2019, principio del 2020, donde empezamos a trabajar en todos los casos que nos llegaban al ministerio, sea a través de la línea, por mail o por WhatsApp. Bueno, nos llegaban un montón de situaciones de la provincia de Buenos Aires y empezamos a dialogar de manera directa con jueces y fiscales, de manera directa, poniéndonos a disposición, presentándonos como funcionarias del Ministerio de Mujeres, contando que esa víctima de ese caso que ese fiscal o ese juez tenía nos había contactado para que la acompañemos, contándole un poco a la situación en la que se encontraba y generando presentaciones judiciales en las causas, en los expedientes, donde además de mencionar todo lo que es el marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres, que había que, según nuestra humilde opinión, aplicar en el caso, además de eso también compartíamos teoría feminista, las teóricas nuestras feministas, abogadas, enmarcadas en el feminismo jurídico, ¿no? Que tenían para aportar según el tema, si era abuso, si era violencia física, ¿no? Depende del tema, poníamos a disposición bibliografía. Y yo te voy a ser sincera, al principio tuvimos en algunos casos resistencia, no en todos los casos, estoy hablando en general de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos tuvimos cierta resistencia, en otros casos no, pero hoy hasta los sectores que más nos resistieron ya tenemos un diálogo ameno, comprendieron que nuestra idea era aportar, no era, eh, eh, digamos, Sí, ningún otro. salir a... Claro, no queríamos prender fuego nada, queríamos aportar conceptos, queríamos aportar ideas, queríamos ayudar
a ellos también a cumplir su rol en estos casos de violencia de género, que también pasa que, a ver, yo cuando estudié en la facultad, yo soy abogada, yo no estudié nada de violencia de género, lo estudié después. También muchos jueces y fiscales no tienen esos elementos y nosotras queríamos aportar. Y hoy la verdad que es otro el panorama. Me atrevería a decir en términos generales, en provincia de Buenos Aires, donde vos ya casi prácticamente no hay femicidios sin caratular, no hay femicidios sin caratular. Puede haber alguno viejo que haya pasado hace unos años atrás que no se haya caratulado, puede haber en algún caso, pero en términos generales se caratulan, en términos generales se encuentran a los agresores. Nosotras hemos tenido históricamente femicidios, travesticidios impunes, Sí. históricamente impunes, donde nadie buscaba al femicida. Esto no pasa hoy en provincia de Buenos Aires, así que hemos tenido un avance a partir de un trabajo consciente, perseverante, con altos y bajos y también con muchas frustraciones que supimos superar. Y en La Plata también pasa lo mismo. Nosotros tenemos una mesa local intersectorial donde participan prácticamente todos los juzgados de familia, eh, donde vienen a trabajar y tenemos diálogo, un excelente diálogo con fiscales en lo penal y jueces en lo penal, excelente diálogo. Y a veces hasta debatimos si esto es un femicidio o no, debatimos, pero que nosotras nos den la oportunidad de debatir de igual a igual con ellos, es lo que queremos, eso es lo que queremos, poder debatir de igual a igual. Así que cuando hay un Estado que tiene voluntad política se puede avanzar. Después, bueno, a nivel nacional creo que estamos más complicados y ni hablar de muchas provincias también donde además los procesos de institucionalización fueron se se fueron abruptamente interrumpidos con Milei como presidente. Es un desafío que por eso también es importante que las feministas, el movimiento de mujeres y la diversidad tomen nota que necesitamos otros tipos de gobierno a nivel nacional que nos permita también llevar adelante nuestras líneas de acción en política pública. Silvina Perugino, secretaria de Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. Muchísimas gracias, Silvina, por este rato y muy clara como siempre. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, escuchábamos entonces a la secretaria de Mujeres y Diversidad de nuestra ciudad, hablando de este terrible caso que aún va a dar mucha trama por estas conexiones políticas que ella bien marcaba con Antonio Laje. Agustín Laje, perdón, Antonio es el periodista, que no es mucho mejor que el otro, pero por lo menos en lo público no se muestra con estas personas. Vamos a escuchar algo de música para distender lo que se pueda y enseguida venimos con la segunda hora de Las Tres Banderas.